ya no me gustan menores. En el año 2018 me casé con el que yo juraba que sería el amor de mi vida. Yo estaba muy enamorada, él parecía perfecto para mí. La verdad es que desde el principio mucha gente me dijo que tuviera cuidado porque él era más joven que yo y se notaba que era un hijito de papi y mami. Pero cuando una está enamorada no escucha a nadie. Al principio todo parecía bonito, me trataba como una reina, salíamos juntos, viajábamos, compartíamos mucho. Yo sentía que todo iba bien y estaba segura de que había tomado la mejor decisión. Pero muy rápido me fui dando cuenta de que él no estaba preparado para ser un hombre de verdad. En la casa no hacía nada, todo lo tenía que hacer yo. Hasta para decidir cosas sencillas del día a día siempre tenía que llamarle a su mamá. Todo era, voy a llamar a mi mamá a preguntarle. Mi mamá dijo que eso no se hace porque mi mamá no dice que haga eso. Y eso empezó a cansarme muy rápido. Él nunca había trabajado. Su familia siempre le había dado todo. Así que cuando llegó la hora de enfrentar las responsabilidades de un matrimonio, empezó a fallar también. Las cuentas se acumulaban, los problemas crecían y él simplemente no reaccionaba. Era como estar casada con un adolescente, no con un esposo de verdad. Me empecé a sentir sola, muy triste, decepcionada y hasta culpable porque pensé que había sido mi error casarme con alguien tan inmaduro y creer que podía cambiarlo. Pero yo seguía aferrada, seguía intentando que las cosas funcionaran. No quería aceptar que había cometido un error y tampoco quería darles gusto a quienes me habían advertido. Eso sí, cada día era más difícil de aguantar la situación, porque él además empezó a cambiar conmigo. Me hacía sentir que me estaba haciendo un favor al estar conmigo, como si yo tuviera que agradecerle que me hubiera elegido para casarse con una señora. Con el tiempo empecé a creer que realmente ya no merecía nada mejor. Desarrollé una dependencia horrible hacia él. Me desesperaba la idea de perderlo, aunque en el fondo yo sabía que la relación me estaba haciendo daño. Poco a poco comencé a permitirle cosas que no debía permitir. Le alcahueteaba todas sus irresponsabilidades en la casa. Si no hacía nada, yo me quedaba callada. Si gastaba plata que no teníamos, prefería no decirle nada para no pelear. Él notó que yo le permitía todo y empezó a dominarme todavía más. Llegó un punto en el que sentía que había perdido mi identidad, que vivía solamente para complacerlo a él. Mi autoestima quedó por el piso y me acostumbré a sentirme muy pequeñita al lado de él. Yo no sé cómo explicar en lo que me había convertido. La verdad hasta me da pena recordar la clase de mujer que era en ese tiempo. Antes de conocerlo, yo era una persona alegre, extrovertida, con una chispa que a la mayoría le encantaba. Yo brillaba donde estuviera, era radiante y siempre estaba con una sonrisa. Creo que fue justamente esa chispa, esa alegría natural que yo tenía, lo que hizo que él se enamorara de mí. Al comienzo él siempre me decía que yo era diferente, que tenía una luz especial. Pienso que justamente por eso nos enamoramos. Pero después esa chispa mía empezó a apagarse. Me fui volviendo opaca, insegura. No me reconocía en mi forma de ser. No era radiante, no llamaba la atención, no contagiaba alegría. Todo lo que antes él admiraba en mí y que a mí me gustaba de mí misma, ahora parecía a él molestarle. Y poquito a poco yo fui dejando de ser eso para convertirme en lo que él decía que quería que fuera. Nosotros nos conocimos a finales del 2016 en el gimnasio. Yo le llevo 4 años. En esa época, él apenas tenía 21, pero a mí nunca me importó la diferencia de edad porque él se veía muy maduro, incluso más que otros hombres mayores con los que había salido. Bueno, esperen, me hago cuentas porque yo soy un poquito lenta a veces para la matemática. Él tenía 21 y ella le lleva 4, o sea, tenía 25, la chica de la historia. Desde el primer momento mostró una seguridad que me impactó. Sabía hablar muy bien, me hacía reír y parecía tener muy claro lo que quería en la vida. En ese entonces yo sentí que él era distinto a los muchachos de su edad. Me daba confianza, me hacía sentir segura, escuchada, protegida. Eso hizo que me enamorara profundamente de él, porque aunque era joven, no aparentaba ser inmaduro ni infantil. Al contrario, cuando hablaba con él parecía tener bien puestos los pies en la tierra. Por eso confié plenamente en que yo sí podría sacar adelante una relación seria con él. Tuvimos un noviazgo de 1 año, corto pero muy apasionado. Yo no sé en qué momento todo se dio tan rápido, pero terminé casándome con él sin pensarlo mucho.
En ese tiempo yo iba felizmente enamorada, ilusionada e incluso idiotizada. Ahora que miro hacia atrás, siento que estaba cegada completamente por el amor y no me di bien las cosas. Para mí todo era perfecto y creía que esa felicidad me iba a durar para siempre. Ni siquiera me paré a pensar si él estaba realmente preparado para una vida de matrimonio. Simplemente confié en lo que sentíamos en ese momento. El primer año de casados todo fue muy nuevo para nosotros. Compartir la casa, convivir juntos todos los días, aprender cosas del otro que antes no conocíamos. Claro, hubo momentos difíciles, retos, problemas normales de recién casados, pero al final salíamos bien y seguíamos creyendo en nuestra relación, y yo creía que iba a funcionar. Pero justo cuando íbamos a cumplir los 2 años de casados, llegó la pandemia, y ahí sí se volvió todo horrible. Él no tenía trabajo, tampoco hacía nada por conseguirlo. Se volvió un vago mantenido por sus papás, especialmente por su mamá, quien le daba plata para todo y lo sobreprotegía, mientras yo trabajaba y me esforzaba para mantener nuestro hogar. Él también se la pasaba el día entero acostado, jugando videojuegos o pegado al celular. A veces yo de verdad sentía que vivía con un niño en vez de con mi esposo. Estar encerrados me hizo darme cuenta de quién era él realmente, y ahí comenzaron nuestros problemas más grandes. Peleábamos muchísimo, él me dejaba de hablar por días. Imagínense lo que era vivir encerrados en la misma casa sin hablarnos, ignorándonos mutuamente como si fuéramos desconocidos. Era una presión psicológica muy fuerte, muy difícil de aguantar. Él aprovechaba cada pelea para echarme en cara que yo era privilegiada y afortunada por tenerlo en mi vida. Me repetía tanto eso que yo al ser mayor no iba a encontrar un colágeno como él, que terminé creyéndomelo y sintiéndome inferior. Incluso le agradecía por las migajas de cariño que me daba. La situación era especialmente dura para mí porque yo soy hija única. Mis papás están divorciados y casi no tengo trato con ellos. Además, siempre he sido de muy pocas amigas, así que prácticamente estaba sola, encerrada únicamente con él. No tenía a quien contarle lo que estaba pasando, no tenía apoyo de nadie. Literalmente solo éramos él y yo. Eso me hacía sentir muy atrapada y vulnerable. Yo seguía luchando por salvar mi hogar, tratando de arreglar las cosas, de volver a ser felices como antes, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Y en medio de una de esas reconciliaciones quedé embarazada. Cuando me enteré fue una mezcla rarísima de sentimientos. Yo sentía emoción porque les confieso que siempre había querido ser mamá. Era algo que deseaba desde mi corazón y pensaba que quizás ese bebé podía ayudarnos a mejorar la relación, que sería un motivo fuerte para unirnos otra vez. Soñaba ya despierta en cómo le iba a decorar la habitación, el nombre que íbamos a elegir, la ropita. Todo eso me hacía sentir muy ilusionada. Pero por otro lado sentía mucho miedo y angustia. No podía evitar pensar en cómo estaban las cosas en realidad. No me podía engañar. La relación no iba bien, peleábamos mucho, yo ya sabía en ese punto que él era un irresponsable e inmaduro. Me aterraba imaginar que pudiera dejarme sola con toda la responsabilidad o que siguiera dependiendo de su mamá para todo. También me preguntaba cómo íbamos a criar un hijo en medio de tantos problemas si casi ni nos hablábamos en algunos días. Me preocupaba que en lugar de traer felicidad, esa noticia complicara más las cosas y termináramos peor de lo que estábamos. Es que esas reconciliaciones bellas, o sea, pilas, pilas, mejor no inventen planes de reconciliación si ya la relación está así. La gente todavía cree que un hijo arregla un mal matrimonio No, un bebé no viene a rescatarlos de nada que esté mal en pareja. o que un matrimonio arregla un mal noviazgo. Menos, esas decisiones no son así. Yo viví esos primeros días entre lágrimas de alegría y de miedo, tratando de aferrarme a algo de esperanza de que todo se iba a solucionar mágicamente con la llegada de nuestro bebé. Y en el fondo, yo sabía que estaba engañándome a mí misma. Cuando le conté la noticia a ese hombre, la reacción de él fue horrible. En vez de apoyarme o sentirse feliz, me miró súper feo, con indiferencia, y lo primero que me dijo era que no estábamos preparados, que yo no podía tener ese bebé. Me lo dijo así, frío, sin rodeos, que él no iba a asumir esa responsabilidad, que él no estaba listo para ser papá, que no contara con él para eso, que no tenía ni plata ni ganas para criar a un hijo. Sentí que el mundo se me venía encima. Fue uno de los momentos más duros de toda mi vida. Me sentía sola, triste, humillada. Nunca me imaginé que la persona que yo tanto amaba en ese momento reaccionara así,
frente a algo tan delicado y especial como tener un hijo juntos. La angustia que sentí ese día no se la deseo a ninguna otra mujer. Yo me hundí en una tristeza profunda porque entendí en ese instante que estaba completamente sola y que ese compañero de vida no era más que un niño egoísta e inmaduro, que él no iba a ser capaz de hacerse cargo de nada, y menos aún de formar una familia. Es más, él mismo me sugirió a qué clínica ir para deshacernos del problema, que sabía que ahí era seguro y que no cobraban tan costoso el procedimiento. Yo estaba en shock, no podía parar de llorar. Ese día exploté y lo eché de la casa. La verdad ya no podía más con esa actitud tan inmadura e indiferente. Obviamente, él corrió directo a la casa de su mamá. Y como era de esperarse, ella también reaccionó horrible conmigo. Me llamaba y como no le contestaba me mandaba mensajes feísimos. Me trató como si yo fuera la culpable de absolutamente todo. Me dijo que yo le había arruinado la vida a su niñito y que por ser yo la mayor debía haber sabido cómo manejar las cosas. Literalmente me culpó de todo. Ahí me cayó el 20 de muchas otras cosas. Entendí que él era así justamente porque su mamá nunca lo había dejado crecer, nunca lo había dejado asumir responsabilidades. Yo estaba destrozada y encima sentía la presión y el rechazo de toda su familia, especialmente de su mamá, que se encargó de hacerme sentir la peor mujer del mundo. Fueron unos meses terribles. Estaba embarazada, sola y sintiéndome culpable por cosas que en realidad no sé si fueron mi responsabilidad o no, pero las cargaba. Al final terminé divorciándome, pero no crean que fue sencillo. Fue un proceso largo, desgastante y muy difícil. Perdí mucho dinero y tiempo tratando de cerrar esa etapa tan amarga de mi vida. Lo más triste fue ver cómo él se comportó, como un completo cobarde. Se desapareció totalmente, no estuvo presente en absolutamente nada de mi embarazo. Ni una llamada, ni una visita al médico, ni siquiera un mensaje para preguntar cómo estábamos su hija y yo. Cuando mi nena nació, él tampoco apareció. Fue muy doloroso vivir ese momento tan importante, pero completamente sola. Y a pesar de que yo intentaba ser fuerte por mi bebé, no podía evitar sentir tristeza y rabia por su indiferencia, por la manera tan fría en que decidió alejarse y darle la espalda a su propia hija. Así que yo decidí hacer exactamente lo mismo, darle la espalda a él y alejarme ahora por completo. Me cambié de casa, una que quedara muy lejos de él y de sus papás, porque no quería volver a saber nada de ninguno de ellos. Él nunca le dio el apellido a mi hija, pero la verdad eso no me importó ni un poquito. Al contrario, yo sentí que así sería mejor porque significaba que esa niña sería totalmente mía y que jamás dependeríamos de alguien tan cobarde como él. Con mucho esfuerzo, completamente sola y prácticamente sin apoyo, empecé a sacar adelante a mi bebé y a asumir mi maternidad. Fueron días duros. A veces ni yo misma sabía cómo lograba aguantar tanto cansancio, tristeza y preocupaciones. Pero mi hija me daba las fuerzas. Ella se convirtió en mi única motivación para seguir adelante. Poco a poco aprendí a valerme por mí misma y a entender que ella y yo éramos todo lo que necesitábamos para ser felices. Gracias a una señora que me ayudaba a cuidar a mi hija, pude trabajar muy duro para salir adelante y que nunca nos faltara nada. Ella fue una bendición enorme en nuestra vida, porque me permitió trabajar tranquila sabiendo que mi bebé estaba en buenas manos. A veces sentía que ya no podía más, pero pensaba en mi hija y eso me daba fuerzas para seguir luchando. Hasta hoy, después de todos estos años, mi hija jamás ha visto a su papá. Ni siquiera lo conoce, nunca me ha preguntado por él y sinceramente tampoco nos ha hecho falta. Él tampoco ha intentado acercarse ni buscarnos. Creo que para él fue muy fácil olvidar que tenía una hija, pero yo siempre lo llevo en la mente, pensando en cómo pudo abandonar a una niña tan maravillosa y especial. Mujeres, valórense y dense su lugar siempre. Jamás se queden con hombres que no las merecen y menos por sus hijos. Es mejor huir y salir de ahí que permitir que nos hagan menos y nos manipulen. Yo me enamoré del colágeno y el muy cínico me salió irresponsable y mal papá, pero pude alejarme y salir victoriosa. Ah, y ahora me gustan mayores. Estoy soltera, pero en la vida vuelvo a andar con un niño de mamá. Oye, ¿tú te imaginas que existiera una forma, una posibilidad, no sé,
de uno poder conocer a una persona antes de involucrarse con ella en un noviazgo? More, O tú te imaginas, o sea, tú te imaginas que deja el sarcasmo. existiera una posibilidad de uno realmente conocer a alguien antes de irse a vivir con él o antes de embarazarse de él, pero bueno, creo que nunca, jamás lo sabremos. Ignoren el sarcasmo del señor Son cosas que productor. pasan.